Bonjour, mon ami Bon- Jean-Claude Bonjour, mon Benazet. ami. Bienvenue à Pasos del Camino. Es muy placer, es mismo un gran placer tenerte aquí como invitado para hablarnos de algo tan bonito y tan importante en nuestras vidas como es el Camino de Santiago. Ah, Eh, Muchas además, gracias por invitarme. además, yo te podía, no voy a hacer algo distinto, te podía empezar por el inicio o cómo empezó todo, pero ya llegaremos ahí. Pero antes, para quien te conoce, sabe muy bien que tú eres el autor de una de las canciones más cantadas por el camino fuera, y más bonitas, por señal. Y lo que quería preguntarte para empezarnos fue cómo, me imagino que un montón de gente te ha preguntado esto, pero para que la gente también entienda un poco, ¿cómo te surgió la idea? ¿Cómo te surgió la canción Ultrea? Vale, pues mira, la canción surgió curiosamente en el año 89, cuando yo estaba caminando entre Le Puy-en-Velay, en Francia, y el Cabo Fisterra. Y de repente, al cabo de 2 semanas de caminar en la parte francesa, como me gusta cantar y me gusta poner letras sobre músicas y lo que sea, dije, mira, voy a intentar crear algo para mí. O sea que en un principio es una cosa hecha para mí, para pasar el tiempo, para ocupar las horas, ya lo sabes, del camino. Bien. Y resulta que en 4 días, 4 o 5 días, lo terminé. Cuando llegamos a Cahors, precisamente la cosa estaba hecha, más o menos alrededor de la fiesta nacional, el 14 de julio francés, un detalle que recuerdo perfectamente, y empecé a cantarla para mí y para el grupo de 4 personas que me acompañaban. Y resulta que la cosa gustó, y 2 semanas más tarde llegamos a España lo mismo, empezamos a cantarla con la gente con quien coincidíamos, y cerca de Logroño, a la salida de Logroño, en Navarrete, por casualidad conocí a un cura que después fue un personaje emblemático y sigue siendo un personaje emblemático del camino, que actualmente es cura en la parroquia de Santiago, en Logroño, José Ignacio Díaz. Le canté la canción porque le gustaba escuchar esta cosa, y dijo, pues mira, está en francés, no pasa nada. La vamos a cantar cada día con los peregrinos para la bendición del peregrino. Y así empezó todo. Empecé. Empezó el efecto bola de nieve, empezó gracias a él, el boca a boca, el boca a oreja, y después, 3 años más tarde, en el 92, los monjes de la abadía de Conques en Francia también hicieron lo mismo, la conocieron primero y la adoptaron para su ceremonia de la bendición del peregrino, y mira, con el tiempo aquí estamos. Y luego, mucho más tarde, es decir, hace 7 años ahora, en el 2015, un guitarrista que no conocía de nada, José Ignacio Toquero, el que me acompaña en el CD, me contactó y me dijo, oye, tu canción es una maravilla, pero cualquiera la canta como puede, como sabe, es decir, muy mal. Vamos a hacer un disco, si te apetece. Y dije, vale, sí, yo estaba esperando esto desde hacía años, porque no soy músico, a pesar de lo que la gente pueda creer, no soy músico, pero me gusta cantar, sé cantar, y bueno, y entonces hoy estamos tú y yo hablando de esta cosa. Joder. Que, mira, justamente el día 31, en Santiago,
hay cosas que todavía me flipan. Y una que todavía no entiendo es que obviamente por el paso del camino la gente me va conociendo, pero yo todavía no conozco a la gente y es algo que me impresiona muchísimo que la gente me reconozca, que viene a hablar conmigo. Y esto ni siquiera un año y medio que llevo con, con esto, que no sé lo que es. No, esto para decir que ah, en ese día dos, tres, cuatro personas se acercaron a mí a cumplimentarme, a hablar un poco sobre el camino, qué tal, cómo estaba. Y gente que me conocía, pero yo no. Pero de cualquier manera, yo o sea, lo que quiero decir es que me sentí bien que la gente reconozca el trabajo que hago en esto, que la gente se sienta bien de llegar y hablar conmigo y me encanta charlar. Y estas dos, tres personas que han venido a hablar conmigo, que me reconocieron, me han dejado mucha huella también por eso. Y esto para intentar introducir la próxima pregunta es que uno que lleva ya, si no me equivoco, me dice desde 89 hasta 33 años que han pasado, 33 años que llevamos. Después de toda la repercusión que tiene la canción esta, después del disco que has grabado con José Toquero, uh, ¿qué sientes tú cuando, imagínate que nadie te conoce y la escuchas, alguien cantando o la escuchas en una y por ejemplo en la habitación de Peregrino, pero sin que nada sepas que fuiste tú que la has creado, que la cantas? ¿Cuál es el sentimiento que tienes al final de tanto tiempo y de tanta repercusión? Pues yo diría dos sentimientos encontrados. Primero, el agradecimiento de que la gente haya sabido captar en algún momento, en algún día, la importancia que tiene esta canción y que sigue teniendo, y al mismo tiempo humildad, porque como te decía antes, yo no soy nadie en la música, pero con pasión, con afán, con ímpetu, cualquiera puede llegar a hacer una, entre comillas, obra de arte, que es lo que es. Y efectivamente, cuando voy a YouTube y miro mi interpretación, mi propia interpretación, que seguramente conoces, y veo que es una grabación que con mi hijo pusimos en YouTube en enero hace justo 6 años. Bien. Y tiene más de 180.000 personas que la han mirado en 6 años, lo cual significa que cada día o cada hora son 2 o 3 personas que la escuchan. Cada día, cada hora de cada año. Y esto es para resumir, es un orgullo muy grande, pero un orgullo humilde, no un orgullo de decir, yo soy el mejor y todo. No, no. Yo escribí esta canción, pero, ojo, escribí esta canción, claro, compuse la música, claro, pero estoy persuadido, y tú que estás en el camino me vas a entender, estoy persuadido de que yo solo fui un elemento entre algo que venía de más arriba y nosotros en la Tierra. Yo capté algo aquel día y ese algo es lo que tú y yo conocemos. Joder, ahora me emocionaste. Joder. Te lo cuento Normal. porque, mira, yo me fui al camino hay una semana, llegué a Santiago justamente hay una semana, el día 30,
pero con todo lo que pasa en Europa, con el coronavirus como estaba en los días que antecedieron el camino, estaba mucho nervioso sin saber, me voy, no me voy, qué hago. Y entonces fueron 2 semanas muy complicadas um, de vivir sin saber lo que hacer. Pero al final me fui y bien que me fui. Y esto, hay que volver a 6 meses antes, a agosto, y decir que yo en agosto he hecho el camino de San Salvador y el Primitivo. Y los dediqué a un amigo mío que tiene cáncer. Un amigo Ujú. peregrino también, sevillano, uh, que lo conocí de hospitalero hay un par de años, más, hace 3 años, sí. Y entonces le dediqué a la Compostela, la Vicaría Pro, y el camino GC y fue pidiendo por este hombre. Y al final he tenido la suerte no, el honor de que el día en que llegué a Santiago, este amigo me estaba esperando en la Plaza de Obrador. Y ya imaginas cómo fue la llegada. Y esto para decir que um, el martes, antes de Navidad, creo que el día 22 o 21, no sé decir, de diciembre, recibo un mensaje de este hombre. Y me dice simplemente esto: estoy curado. Estoy... Yo desde ese momento sabía que me tengo que ir al camino. Me tengo que ir al camino y me fui. E imagínate tú, el día 31, ya en Santiago, ya con mi gente por ahí, con quien me he pasado el final de año, comiendo en Casa Manolo, Ujú. en la planta de abajo, solo estaba nuestro grupo, que al final estábamos repartidos, 8 en una mesa, 8 en otra mesa, y luego vienen más 4 personas abajo, 4 peregrinos que también habían llegado ese día a Santiago. Y una de ellas reconoce una de las personas que está conmigo y se acerca a hablar con ella. Y no sé por qué esta amiga mía me llama y me dice: Guillermo, Guillermo. Y esta otra peregrina que había llegado sábado me reconoce. Y yo, pues nada, había pensado que me podría haber reconocido del paso del camino o de alguna vez hemos coincidido en el camino, pero no, no. Me reconocía porque exactamente el día 8 de marzo de 2020, un día en que yo fui a recibir, porque este amigo mío, el sevillano, llegaba a Santiago del Primitivo el día 8 de marzo. Y ella he coincidido con él en el camino primitivo y nos conocíamos precisamente el 8 de marzo. Y pasado ya casi 2 años la encontré en Santiago, días después de este hombre me decir que estaba curado. Y para mí esto me cayó todo. No, todo, no sé, fue algo impresionante. Para decir que el camino tiene estas cosas. Vamos a Sí, decirlo. sí. Mira, curiosamente, te contaba antes mi encuentro con el cura José Ignacio Díaz en Navarrete a principios de agosto del 89 con la canción recién compuesta y todo. Y aquel día estábamos, el grupo de los que caminábamos, estábamos en el albergue de Navarrete y hacía una semana más o menos que caminábamos con una peregrina belga, cuyo nombre no recuerdo, y que era sargento en el ejército belga, una chica. Y con el paso de los días llegó a contarme que estaba haciendo el camino porque tenía una cuñada muy joven, ni siquiera tenía 30 años, con un cáncer terminal y que ella, la sargento, estaba caminando
a ver si podía lograr su curación, cosa que no llegó. Y si el cura José Ignacio Díaz me contactó aquel día en el albergue de Navarrete, era porque buscaba a alguien que supiera hablar francés, en este caso yo, para decirle a la peregrina tal que se le había muerto la cuñada. Entonces, imagínate lo que tuve que tragarme para decírselo. Y gracias a esta cosa peculiar, llegamos a conocernos, el cura y yo, porque al día siguiente vino para buscar a la peregrina y llevarla conmigo de traductor hasta la estación de Miranda de Ebro para que ella volviera a casa. Casualidades del camino que todos conocemos, pero que de vez en cuando hay que atar cabos, porque al fin y al cabo son cabos que hay que atar. Y es impresionante. Y es impresionante. Y yo tengo vivido mucho y a veces no entiendo que estas cosas me pasan a mí, ¿sabes? Pero me pasan tantas cosas. Y justamente en un camino tan corto como fue, me pasaron tantas cosas en este camino, pero ya llegaremos ahí. Vamos ahora a volver antes de 89. Ahora, cuéntanos cómo el señor Jean-Claude Benazet encontró el camino de Espera. Santiago. Bueno, pues lo mío empezó en el año 80. En el año 80 tenía 30 años y con un amigo mío, profesor de español como yo, estábamos en París visitando el Museo del Hombre, donde, que yo sepa, no hay nada relacionado con el camino. Y a la salida del museo, en la llamada explanada del Trocadero, si no me equivoco, el amigo ese me mira de repente en tono de desafío y me dice, mira, ¿qué te parece si el año que viene vamos a Santiago? Yo conocía el nombre, Santiago, conocía el camino de, pero nada más. Y además en el año 80, ¿quién hablaba del camino de Santiago? Casi nadie. Y dije, pues mira, sí, hala, vamos. Una apuesta. Año 80. Y entonces la apuesta consistía en ir a Santiago al año siguiente, 81. Bien, nos preparamos durante un año, compramos la única guía que existía en aquel entonces, una guía francesa, bastante rudimentaria, pero que nos sirvió en bastantes casos. Y al año siguiente, 81, entonces, fuimos 2, 4, 6, un grupo de 6 compañeros que nos fuimos a Santiago, no exactamente durante un mes, no todo el camino, pero logramos caminar como 3 semanas, en particular todas las etapas finales a partir de Villafranca del Bierzo. Y bueno, y ahí empezó todo. Y yo volví a casa aquel año con la sensación de haber perdido algo porque no había podido, por culpa de la agenda, no habíamos podido hacer el camino entero. 20, 20, 28 o 30 etapas seguidas desde la frontera hasta Santiago. Por eso me supo a poco y decidí que algún día volvería a hacerlo. Bien. Pasó el tiempo, pasaron los años y la primera vez que lo hice enterito, desde la frontera, fue en el 87. Y ahí fue la gran revelación. Porque la primera vez era un poco un descubrimiento tonto. Te voy a decir una cosa, en la primera vez, en el 81, ni siquiera entré a la catedral, ni siquiera fui a darle el abrazo al apóstol, para que Hombre, veas en qué condiciones estaba. Bien.
la oveja descarriada, en cierta manera. ¿Quieres saber algo? ¿Quieres saber ¿Eh? algo? Yo también en el primer camino, no es de la catedral, no de la apóstol. Ahí lo tienes. Bueno, entonces, mira. Y bueno, entonces, 87, 88 volví como era profesor de español, volví con 10 alumnos y otro colega. Durante 3 semanas caminamos con ellos. Fue una experiencia maravillosa. En el 89 fue el año desde Le Puy cuando compuse la canción. Y en el año 93, por primera vez para mí, fue un año santo y con el placer de pasar por la llamada Puerta Santa. Maravilloso. Y desde entonces sigo en el camino cada día, como te decía, porque cada hora hay 3 personajes que están buscando la canción y que la cantan en algún lugar del mundo. Cada día siempre en el camino, siempre en el camino. ¿Qué echas de menos de esos tiempos en que el camino era poco conocido? Pues echo de menos la falta de confort. Quiero decir que no había confort ninguno, pero era algo maravilloso. Era maravilloso llegar a un pueblo en pleno verano y la primera cosa que pedías, primero para saber si había un lugar para dormir, un suelo para dormir. Y segundo, como eran años de sequía, pedíamos un cubo de agua. Un cubo de agua fría para quitarnos el polvo de encima y punto. Joder. Esto era una especie de vida salvaje, pero que nos gustaba a los pioneros que éramos. Maravilloso, maravilloso. Porque aceptábamos todo esto porque sabíamos que era el paso previo para llegar a la meta. Déjame contarte, porque vas a ser la primera persona francesa a quien cuento esto. Después, mira, yo como estos días volví pasado ya casi 3 años a tocar al camino portugués. La última vez que había hecho el camino portugués fue en 2018. He estado casi 3 años y medio sin tocarlo, sin caminarlo. Fue un camino corto, pero esto para decir que en 2018 me ha pasado algo que me ha dejado en una situación muy complicada. Y esto para decir que he perdido la credencial, en la última etapa, llegando ya casi a Santiago, he perdido la credencial en el día 30 de julio de 2018. Y en el momento en que perdí la credencial, y esto sobre las 10:30 de la mañana, en un día que llovía muchísimo, en pleno verano y en plena Galicia, yo me encuentro delante de un portón de una casa. Que llovió muchísimo y yo desesperado, sin saber qué hacer, buscar la credencial por todo y no la encontraba. Y en ese momento, un lunes, el dueño de la casa está cerca afuera para este hombre que trabajaba y trabaja de obrero, no se había ido a trabajar por causa de la lluvia. Y se acercó afuera, ve cómo estaba la cosa, cómo estaba el tiempo, y me vio y me preguntó, hombre, ¿qué te pasa? Y yo le expliqué más o menos la situación. Y este hombre ha sido como un ángel de mi camino, y me ayudó porque me llevó en su coche de vuelta atrás a los dos sitios únicos donde yo había estado, que fue un bar donde había tomado el desayuno y el albergue, nada más. Y este hombre me ha traído de coche. Luego al final no estaba ni en el bar ni en el albergue, pero la encontré, es lo más importante, pero esa es otra historia.
Y esto, yo quería hablar del hombre. Aquí lo importante es el hombre. Pues nada, me ayudó muchísimo. Yo, cuando me despedí de él, le regalé una gorra, un sacacochos y algo más, que ahora no me acuerdo. Y la cosa se quedó así. Vale. Yo, pasado algunos días, pasado 1 o 2 años, intenté varias veces buscar la casa a ver si encontraba el hombre, pero nada, para dejarlo una botella de vino, lo que sea, para, para agradecerle de una u otra manera. Pues nada, imagínate, yo hace 2 semanas fui caminando y en el camino me fui ya fijado a ver si encontraba la casa. Y yo he parado en una que me soñaba muchísima que fuera esta. Y me salió una señora, y le conté la historia. Pero al final yo me he equivocado y no era esta. Y no era esta casa. No, joder, ya no la voy a encontrar. Vale, pero pasado como si fuera unos 300 metros, la encontré. Era esta casa. Era su casa. Y toqué el timbre 1, 2, 3 veces y nada. Ya estaba a punto de irme afuera, continuar caminando, y me sale este hombre. Y era este hombre. Y lo más bonito es que estaba, y esto a las 4 de la tarde, 3 4 de la tarde, estaba en su casa por acaso, porque, porque he tenido que venir a casa a hacer algo y ya estaba de salida. Y yo lo encuentro justamente en el momento que iba a salir. Y lo más interesante de esto es que lo encuentro 3 años después, obviamente no agradecido de que he hecho por mí, pero lo que yo no sabía es que este hombre era francés. Era francés y está emigrado y está en Galicia desde el año 97, imagen. Cosa, ¿No? cosa del camino, cosa del camino. Ujú. Que a mí me flipa. Jean-Claude, ¿qué te ha enseñado el Camino de Santiago? El Camino de Santiago me ha enseñado a caminar. Antes era un caminante un montañero, más que nada, en el Pirineo. Pero caminar, lo que se llama caminar por los paisajes, por los campos. Esto no lo había hecho nunca. Y entonces me enseñó a caminar para captar lo que yo llamaría la esencia del paisaje. La esencia del paisaje, la esencia de lo que tú acabas de hablar, de la esencia de la gente del camino, la gente que se para a hablar contigo 5 minutos, simplemente para hablar, para intercambiar cosas. Y el camino me ha enseñado a ser modesto, porque una anécdota o dos. En el 87, la primera vez que hago el camino en serio, entre comillas, estoy en Saint-Jean-Pied-de-Port, antes de subir a Roncesvalles, y bueno, llego sabiendo que al día siguiente me voy a Santiago para caminar durante 4 semanas. Y entonces sabes la impresión que tienes de ser un personaje que va a hacer 4 semanas de camino, una especie de héroe, entre comillas. Y estaba tranquilamente sentado en la terraza del hotel donde dormía aquella noche porque no había albergue, y llega un grupo de 4 peregrinos, 4 bretones,
Y resulta que estos 4 bretones, tan jóvenes como yo en aquel entonces, estaban llegando desde Bretaña, lo cual significa que yo me preparaba para hacer 800 kilómetros, solo que me encuentro con otros 4 que acaban de hacer 800 kilómetros para hacer otros 800 al día siguiente o las semanas siguientes. Con lo cual, siempre en el camino encontraremos a alguien más capacitado que nosotros para hablar de todo lo que ha vivido. Y me pasó la misma experiencia en el 89, cuando en la frontera misma, en Roncesvalles, ahí en la montaña, hacía 3 o 4 días que caminaba con un suizo que venía andando desde su casa de Suiza, con lo cual llevaba casi 2 meses caminando. Y en la frontera nos sentamos un momento para descansar, para tomar algo, para beber algo, y me dice, y yo le digo, pues mira, hace un mes justo que salimos de Le Puy. Y él me contesta, pues hace 2 meses que salí de casa. Con lo cual siempre vas a encontrar a alguien que haya hecho más cosas que tú. Y esto es una lección de modestia, de humildad. No somos nada por nadie. El camino es... El camino es, no sé lo que es camino es, no sé. No, sabes, no, lo que quería decir es que el camino es tanto, el camino es todo lo que uno puede necesitar y, y te da lo que más necesitas mismo sin que tú sepas que lo necesitas. Ah, Ujú. y eso es increíble. Y me tiene dado tantas cosas maravillosas ah, y momentos también muy duros. Yo me acuerdo que creo que nunca, en este camino, ah, quitando el día de la llegada a Santiago, no es que cogiese mucho frío ni mucha nieve, pero he cogido días enteros lloviendo, lloviendo, lloviendo. Y principalmente el día después ah, de Pontevedra fue un día muchísimo, muchísimo duro. Pero luego, y nos pasa, es que nos pasa un montón de cosas por la cabeza, pero luego te vas a encontrar fuerzas para seguir caminando que ni tú mismo sabes que las tienes. Y eso Ujú. me ha pasado ahora mismo. Y me he pasado muchísimo mal. Ya venía con algunos problemas de rodilla y ya por detrás, con la lluvia, la molestia de la agua, todo empapado. Y uno piensa, ¿qué hace aquí? Pero luego hay pequeños detalles, hay pequeñas cosas que, que luego te encuentras como, pues nada, mira, aquí no lo tengo, pero mira, el tramo entre Pontevedra y Bajo, que son 8 kilómetros, que es un tramo de camino muchísimo bonito que a mí me encanta, que es bosque, pero un bosque en subida, y luego al final del bosque tienes un pequeño pueblo que creo que es Bajo, si no me equivoco. Am, y luego ahí hay un bar hay 2 bares, pero uno de ellos estaba cerrado. Y yo en ese tramo de 11 kilómetros más o menos, lo he pasado fatal, 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 fatal. Pero luego he encontrado, uno de los muy pocos, he encontrado un bar abierto, un bar que se llama Don Pulpo. Y he estado ahí parado, me secando, descansando casi una hora. Casi al final, cuando me iba afuera, se acerca un señor que es un artesano que hace unos tirantes con cosas del camino, unas cosas en plata, algo muy bonito, pero que solamente él lo hace. Lo que pasa es que yo hace 4 años la había comprado
una vieira. Y lo encuentro exactamente ahí, al mismo hombre, pasado ya 4 años después, vendiendo los mismos tirantes. Tirantes, no sé, colgantes, quiero decir. Lo encuentro 4 años después ahí en el mismo sitio. ah, y encontrarte gente, o sea, ese mismo camino, hay varios, pero no sé, es increíble, ¿sabes? Y más aún como está la pandemia y estas cosas. Am, no sé, es maravilloso. Cuéntanos, por favor, imagínate que ahora mismo tú pudieras volver atrás en el tiempo y podrías revivir una última vez una anécdota, un momento, una experiencia vivida en el camino. ¿Qué momento escogías? Pues te podría contar una anécdota del primer año, del 81, cuando estábamos descubriendo el camino, el grupo de 6 personas que te decía antes. Resulta que aquel día, saliendo de Portomarín y yendo hacia Sarria, hasta Palas de Rey, era un domingo y no habíamos comprado pan la noche anterior. Sencillamente porque no habíamos pasado delante de una panadería. Bien. Y pensamos que durante el camino encontraríamos una panadería, porque claro, no conocíamos lo que es la Galicia profunda sin ningún comercio en ningún lado. Bien. Y entonces llegan las 12, llega la 1 y sin comer todavía, sin tener nada que comer, hasta que por fin llegamos a una aldea y vimos a gente y preguntamos si podíamos comprar pan en algún lugar y dice, pues no, aquí no hay panadería, pero venid con nosotros. Entonces lo seguimos, entramos al patio de una casa de campo y un olor a pan recién horneado. Estaban sacando del horno el pan que acababan de hacer para toda la aldea. Para toda la aldea. Entonces, nos regalaron un pan y la pareja de ancianos con la que habíamos hablado nos dice, venid a casa, vamos a tomar algo con el pan. Y entramos a la cocina, tú sabes cómo son las cocinas tradicionales de Galicia, con la estufa en el centro y la mesa alrededor y bien. Y empezaron a sacar el jamón, los chorizos, los quesos, el vino y el famoso pan. Mira, pasamos 1 hora con ellos, supongo, comiendo, charlando y todo. Y esto fue un encuentro mágico. Y cuando esto fue en el 81. En el 87, cuando volví a pasar por allí, logré encontrar la casa, como tú contabas antes, pasé a saludarlos, muy contento. Era gente mayor, tendría 80 años más o menos. Y la última vez que los vi fue en el 87. Y en el 87, aquel día, yo caminaba con un chico alemán, grandote. Él no hablaba 3 palabras de español, nada de francés y solo alemán. Bien. Y hacía 2 o 3 días que caminábamos juntos, coincidíamos en las etapas. Y entonces le dice, mira, esta noche vamos a dormir en casa de unos amigos que conozco, pensando en esa pareja que te digo. Llegamos a la aldea, llamamos a la puerta, abrieron, me reconocieron y dije, qué bien, qué bien, qué bien. Y yo les dije, ¿podemos dormir
en la paja. No, 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 hay una cama para vosotros. Nos dejaron su cama, Su cama. con lo cual tuve el honor de dormir como un animal. Nos dejaron su cama y ellos, la pareja de ancianos de 80 y pico, fueron a dormir en la paja de la cuadra. Pero claro, esto hoy en día ya no pasa. Pero los encuentros mágicos, sí. Y de ahora déjame contarte uno de los míos. Mire, yo en 2020 tenía al inicio, tenía en mente hacer el Camino Sanables. Pero luego cambié de planes y me fui a caer en el Camino de Invierno. Agosto. No hay nada, no había peregrinos, no había nada. En 11 días de camino, 11 días, éramos 3 peregrinos. Yo y una pareja de Madrid, nada más. Y el Camino de Invierno todavía le faltan algún servicio. Y hay muchos tramos sin encontrar servicio. Y yo, en pleno verano, en pleno agosto, antes de llegar a Monforte de Lemos, paré en un pueblo que está a 12 kilómetros, más o menos, que se llama a Prova de Brollón. Probado. Pobra de Brollón. Sí, 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 sí. Vale. Y he parado ahí sobre la 1 para descansar, tomar un refresco, se le da credencial en el ayuntamiento y se camina. Yo llevaba en la mochila, en la parte de atrás de la mochila, una botella de agua, y la llevaba ahí. Y al final de, no sé, 10 minutos después de salir caminando, la había perdido. Perdí la botella y no tenía más agua. Y vale, no pasa nada. No volví atrás, seguí caminando, porque pensaba yo que me encontraba alguna cosa por el medio. Y mismo que no encontraste, si encontraste a alguien por la calle, a veces se pediría un poco de agua a alguien que estuviera por ahí. Pero no había un bar, no había un café, no había nada. No había gente en la calle, no sé si por el calor, por la pandemia, no sé, pero no, en 2 horas no encontré a nadie, nada. Mire, ya a punto, y yo completamente ya desfalleciendo, porque hacían 42 grados, hacía muchísimo calor, sin beber agua durante 2 horas, yo completamente desfallecido, estaba cayendo, estaba sin fuerzas para más, estaba mismo pasando muchísimo mal. Y ya casi llegando a Monforte, no sé, en un pueblo, una aldea, me faltaban, no sé, 3 kilómetros, algo así, para llegar a Monforte. Y esto sobre las 3 de la tarde, sobre las 3 de la tarde. Imagínate que a las 3 de la tarde los españoles están comiendo o de siesta. Vale, yo a las 3 de la tarde, en el medio del pueblo, imagínate tú cómo son las cosas. Había una iglesia, había un crucero, y luego aquí en una rotatoria y un par de casas aquí, el camino seguía por aquí, y había aquí unas casas y casas por detrás de mí. Y yo voy, me acerco y aquí al lado había un banco. Y en el banco estaba una señora mayor que seguramente tenía más de 85 años, seguro. Y a su lado tenía 2 botellas de agua. 2 botellas. Y si no, lo más bonito es que sin yo preguntar por nada, mira, ¿quieres un poco de agua? Y esto a las 3 de la tarde, bajo 42 grados de calor. Estaba sola, no había nadie en la calle, estaba solamente ahí. Esto es lo que se puede llamar los ángeles del camino. Oye,
hablando de ángeles del camino, podemos introducir otro tema también muy importante, que son la gente que conoce, la gente que conocemos, los peregrinos que conocemos, los hospitaleros que conocemos. Para ti, y se puedes nombrar algunos, ¿quién fue la gente, los hospitaleros, los peregrinos que más te marcaron, que más te dejaron huella? De hospitaleros pocos, porque con los años que yo caminaba no había. No había, excepto algún cura, que es otra categoría. Y entonces yo, el personaje emblemático a quien recuerdo es al famoso Don Elías, el cura de Sabreiro, que se murió en el 89, que tuve la suerte de conocer entre el 81 y el 89, que se murió que se murió 3 meses después de haber escuchado la canción por primera vez. Y fue un personaje maravilloso que gracias a él podemos conocer hoy en día el camino. Y luego el cura de San Juan de Ortega, cuyo nombre se me escapa, el cura también de Carrión de los Condes, todos esos curas que eran los guardianes de la esencia del camino en su casa parroquial. Dormíamos en el suelo o donde había sitio, pero acogían a la gente. Había un lavabo para 4, 5 o 6 personas como mucho, y ya era suficiente. Y luego, efectivamente, llegaron los hospitaleros. Llegué a conocer un par de ellos en el año 93, la última vez que hice el camino andando, y poco más. Muy bien. No sabes. Bueno, No, sí, perdona. Un personaje que no es un cura magnífico y que sigue existiendo y que sigue viviendo al pie del cañón, es Jesús Hato, el hospitalero magnífico de Villafranca del Bierzo, que en aquel entonces nos acogía en sus invernaderos. verdad. Es increíble. Yo no sé, yo muchas veces a veces, pero no solamente por el camino, pero yo a veces me gustaría haber nacido 20 años antes. Sí, pero No, no solo por el camino, sí, pero por las historias que escucho, por las anécdotas que me van contando, sería increíble alguna vez tener la oportunidad de caminar en tiempos como ese. Obviamente que es como has dicho al inicio, falta de confort, pero había todo el confort. Y eso es maravilloso, y eso es más maravilloso. Ah, hoy en día, y esto estamos a punto de terminar, pero hoy en día, ¿qué significa para ti el Camino de Santiago? ¿qué significa para mí hoy en día? Pues significa una aventura magnífica a la que no hay que renunciar nunca. A pesar de los años, a pesar de lo que sea, mientras podamos caminar, llevar una mochila, tener un bordón en la mano, hay que conocer esas experiencias para conocer, para conocer paisajes. Y con los paisajes se conoce a la gente de los paisajes. Y entre ellos los que llamábamos antes los ángeles del camino, que nos esperan, están ahí, pase lo que pase. Siempre. Es increíble. En una palabra,
pudieras describir tu camino en una palabra, ¿cuál sería? Afortunado. Maravilloso. Afortunado me siento por haber conocido tantos caminos en aquellos años que te digo, y afortunado porque hoy en día todavía, gracias a la canción, sigo estando en el camino. Yo te lo puedo decir, agradecido. Yo me siento agradecido por, por estar en el camino, ¿sabes? Y el camino me ha dado tanto, Santiago me ha dado tanto y me sigue dando tanto, que es, y has hablado en un punto muy fuerte, que no se puede renunciar al camino. Yo, yo, yo hace unas semanas estaba, estaba leyendo un relato de una amiga mía del Paraguay que había recién llegado a su casa del camino portugués. Y me emocioné, así en un día por la mañana, y me emocioné. Pero me emocioné de tal manera con aquello. Y yo me puse a pensar, porque muchas veces me preguntan, ay, somos hombres del camino, es camino, más camino, más camino. Y yo, y el sentimiento y lo que sentía en aquel momento, que yo no puedo renunciar al camino. El camino me ha dado tanto Santiago, el camino, la gente que conocí, la gente que voy a conocer, los caminos que voy a hacer, me dieron tanto y hicieron tanto por mí, han cambiado mi vida, que no se puede renunciar. Y has tocado ahí en ese punto que para mí es muchísimo importante. Ah, Sí, el camino es la única experiencia, bueno, es de las pocas experiencias actuales en las que puedes sentirte persona y no consumidor tonto de la tonta sociedad de consumo. muy bien dicho. Y por eso hay que tener cuidado con, con la mercantilización del camino, que no sea demasiado, que no sea brutal, porque si no, la esencia se va a perder. Pero creo que los peregrinos a pie del camino, al pie del camino que somos, tú y yo y otros, debemos velar porque las cosas no cambien de manera demasiado comercial. Intentar mantener la esencia del camino vivo. Me gusta. Intentar mantener la esencia del camino para que siempre haya ángeles del camino. Maravilloso. Jean-Claude, estamos ahora sí a punto de terminar, pero antes, no es una pregunta, es un pequeño pedido que nos dejes a los peregrinos y a la gente que piensa hacer el camino por primera vez, a quien sea, a quien escuchar, a quien mirar este vídeo, que nos dejes una mensaje sobre el camino, del camino y para el camino, por favor. Pues yo casi me pondría a cantar el estribillo de la canción, Pues ahí lo tienes, venga. cuyo significado es lo recuerdo. Ayúdanos, Señor, a ir siempre más lejos y siempre más alto. No renunciemos nunca a ir siempre más lejos, o sea, a dar un paso más y un paso hacia las alturas, es decir, las dos dimensiones del camino, la dimensión terrestre horizontal y la dimensión espiritual vertical. Oltre ella, oltre ella, et sus ella, Deus adiuvanos, oltre ella, oltre ella, et sus ella, Deus adiuvanos,
Ultreya, Ultreya, et Suseya. Mi amigo, fue un gran placer. Muchísimas gracias por este momento. Oye, Y espero oye, ver pronto. una pregunta. Pues eso, ¿Tienes el CD tú? yo no tengo el CD. Vale. Me vas a mandar un correo electrónico con tu dirección postal Vale, y te lo mando. muchísimas gracias. Te lo envío ahora mismo. Muchísimas gracias, sincero. Y ya Que todo te, te vaya bien.